Justamente menciono esto porque creo que cuando se habla solo de emprendimiento, olvidamos que el emprendimiento forma parte de un proceso mucho más largo que de manera sistemática denominamos innovación. Y creo que son de esas dos palabras que todo el mundo usa, todo el mundo utiliza y que lamentablemente a veces todo el mundo las usamos en todas cosas, ¿no? Ahora, otra cosa, Omar. Lamentablemente, y esto es claro, no es un secreto, los mexicanos no nos caracterizamos por hacer trabajo en equipo. Preguntas este tema de Núcleo, y tienes toda la razón. Núcleo nació en un momento complicadísimo. Fue nuestro día de lanzamiento y a la semana y media, si no mal recuerdo, se decreta la pandemia y caemos en este lockdown. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por hacer clic a este video. Mi nombre es Ricardo Luna y el día de hoy te saludo con mucho gusto. En esta ocasión, luego de problemas técnicos y problemas de salud, retomamos los videos del canal. Hoy te traigo un video especial. Es una entrevista realizada a un gran amigo y colega. Me refiero al doctor Omar Valencia, quien en estos momentos se encuentra colaborando en Núcleo. Es un espacio para jóvenes emprendedores aquí en el estado de Querétaro. Estoy seguro que entre la audiencia hay jóvenes a los que seguro la información que compartimos en la entrevista les resultará de valor. Antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal y actives todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Te dejo también mis redes sociales de contacto para que revises el contenido personal que compartimos por estos medios. Bien, una vez dicho esto y sin mayor preámbulo, si te encuentras preparado, comencemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que nos estén viendo por este medio. Muchas gracias por seguir en contacto con nosotros. El día de hoy me encuentro muy contento. Estoy acompañado por un colega y gran amigo de varios años. Me refiero al doctor Omar Valencia, con quien tuve la oportunidad de coincidir hace algunos días en un evento de Canacintra. Y pues aprovechamos este espacio, esta reunión para platicar un poco más acerca de lo que ha estado trabajando este gran personaje, diría yo, Omar Valencia, a quien le doy la más cordial bienvenida. Omar, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Richard. Pues yo creo que te quedas corto. Yo diría que uno de mis más grandes cuates. Gracias. Siempre la dinámica ya del trabajo hace que ya no se vea tan seguido como quiere, pero afortunadamente profesionalmente nos seguimos encontrando. Y pues la verdad es de que con esta nueva dinámica o con esta nueva normalidad, de alguna u otra forma, pues tenemos la oportunidad de estar aparentemente en más lugares, entrar de una reunión en otra, y precisamente en una de estas reuniones a las que hago referencia, me refiero a videoconferencias, pues fue que coincidimos. Omar ahorita se encuentra colaborando de manera directa en precisamente estas instalaciones, las instalaciones de Núcleo. Dentro de la audiencia, dentro de los seguidores, de las personas que compartimos por medio de estas redes sociales, hemos hecho difusión acerca de algunas convocatorias, eventos de manera particular que organiza Núcleo. Sin embargo, creo yo que vale la pena dedicarle un poco más de especial atención y platicar sobre todo un poco más acerca de lo que hacen precisamente en estas instalaciones de Núcleo aquí en Querétaro, un punto muy importante para los emprendedores en el estado y en la región. Y para ello, qué mejor que Omar Valencia. Entonces, sin mayor preámbulo, por favor, Omar, platícanos un poquito qué es lo que hacen aquí en Núcleo. El Núcleo es básicamente un punto de encuentro para las diferentes juventudes que existen en Querétaro, que coinciden con intereses enfocados al desarrollo de proyectos. Digo desarrollo de proyectos porque creo que hoy en día el emprendimiento ha tenido ya básicamente requerido especial atención. Muchos jóvenes hoy en día comienzan a utilizar el término, y a diferencia de años atrás, por primera vez los jóvenes consideran el emprender un negocio como una opción de actividad profesional. Incluso este fenómeno se está viendo de manera más directa en los egresados de preparatoria. Diversos estudios, diversas encuestas públicas han hecho
referencia a digamos, pequeña pista, este pequeño punto ahí brilloso, que básicamente nos hace referencia a ello. Muchos jóvenes ya están considerando el emprender un negocio, el formalizar una actividad profesional a través de un negocio privado, un negocio propio, como una opción de actividad económica. Y yo creo que eso también ha dado mucho la justificación del por qué en ciudades y en estados como Querétaro, con este nivel de competencia tan alto, con este nivel de demanda por perfiles profesionales, por servicios industriales, por insumos, proveeduría y demás, por eso de alguna forma se requieren estos centros de estímulo. Núcleo es un centro de emprendimiento e innovación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Como tal, es la sede, es la casa de la Secretaría de la Juventud, también del Estado, que a través de diferentes actividades ha logrado estimular a los jóvenes, sobre todo en temáticas enfocadas a la salud, a problemáticas sociales, al desarrollo humano, al desarrollo profesional, laboral y por supuesto pues al emprendimiento. Omar, en esto del emprendimiento la verdad es de que en ocasiones parece, o en momentos pareciera que es hasta un tema, podríamos decirlo, hasta cierto punto de moda. Hay en ocasiones momentos en los que muchas personas comienzan procesos de emprendimiento, pero la verdad es de que pareciera que es una carrera de resistencia. Y lo que también es cierto es de que no hay una regla escrita. En esta parte del emprendimiento creo que ya llevamos algunos años en ello. Esto mismo de las redes sociales es otro emprendimiento más. Y la verdad es de que en estos caminos, pues cada quien va con las experiencias que va teniendo, encontrando sus áreas de oportunidad, sus estrategias o acciones que realmente le funcionan. En esta parte del emprendimiento no hay una regla escrita, una misma metodología que sirva para todos. Sin embargo, creo, por lo que estábamos comentando anteriormente, que precisamente parte del trabajo que han hecho aquí va orientado precisamente a ello, gracias a la experiencia que han logrado tener con proyectos de emprendimiento. Yo recuerdo cuando nos encontrábamos en la Facultad de Ingeniería, en la UAC, y comenzábamos precisamente a buscar implementar estas iniciativas de emprendimiento que tú pues después ahí continuaste, y creo que por ello es una razón importante que te encuentres aquí y nos volvamos a encontrar otra vez con estos temas de emprendimiento, y precisamente por esa sensibilidad que creo que has logrado desarrollar al momento. Me gustaría que nos compartieras un poco más tu experiencia en estos años que has tenido colaborando pues de manera directa, se podría decir a nivel de cancha, claro, con emprendedores que tienen las ganas, la energía, la iniciativa, pero a lo mejor en el camino pues no superan la carrera más allá de 1 año o 2 años. Entonces, ¿qué nos podrías compartir un poco acerca de las experiencias que has tenido en este sentido? Pues es importantísimo lo que comentas. Creo que justo mencionas un tema que hoy en día es de vital importancia y que me siento con la responsabilidad en ocasiones de compartirlo a las personas que están interesadas o involucradas en este tema del emprendimiento. Justamente, bien dices, puede ser un tema de moda, lo ha sido durante algunos años, y yo creo que aísla de manera muy peculiar un fenómeno que formaba parte de un sistema y de un proceso mucho más complejo. Como tal, bien lo mencionabas, el emprendimiento es básicamente esa actividad de comenzar algo teniendo como objetivo final un resultado. Y este tipo de emprendimientos o de proyectos de emprendimiento se enfocan a un montón de aristas distintas de la vida. Hay emprendimiento que puede ser enfocado a mejorar tu estado físico, tu estado anímico, ¿no? Hay emprendimientos enfocados a mejorar las necesidades o las condiciones de un individuo, pero también de comunidades enteras. Entonces, justamente menciono esto porque creo que cuando se habla solo de emprendimiento, olvidamos que el emprendimiento forma parte de un proceso mucho más largo que de manera sistemática denominamos innovación. Y creo que son de esas dos palabras que todo el mundo usa, todo el mundo utiliza, y que lamentablemente a veces todo el mundo las usamos en todas cosas, ¿no? Y creo que es importante, yo mencionaría esto de la innovación porque justo creo que hablar solo de emprendimiento sería enfocarnos a solo ese primer paso que a veces da la gente, o solo esa motivación que sientes y emoción y pasión por hacer algo,
pero que todavía desconoces cómo vendrá el camino. Y justo creo que este centro, desde que comenzamos a perfilar este modelo de innovación centrado, digamos, en la empatía y en elementos tan sencillos como el reconocimiento y la recompensa de las diferentes organizaciones, pues nos ha permitido darnos cuenta que llevar el emprendimiento al contexto real del proceso de innovación nos da mayor certidumbre, nos ayuda a reducir los riesgos, porque te das cuenta que lo importante no es solo ese primer proceso, o sea, es tan vital como el primer paso en una carrera. Sin embargo, pues esa carrera es larguísima. Entonces creo que nos hemos dado también nosotros mucho a la tarea de hacer pues nuestra labor y tratando de sensibilizar a los jóvenes, a los emprendedores que se han acercado, precisamente en conocer con claridad ese objetivo final al que persiguen o al que están aspirando a llegar, y darle su justa dimensión al proceso de emprendimiento. Creo que la sabiduría popular es muy efectiva para este tipo de cosas, y hay frases que se refieren, por ejemplo, a que los fundamentos o las bases de una casa son las más importantes de todo el edificio, ¿no? Creo que podríamos pensar que el emprendimiento es la base de todo proceso formal de innovación. Entonces, hacer un buen emprendimiento significa dar un buen primer paso firme, tener un buen plan de inicio, de acercamiento, pero que evidentemente nos va a dar la justificación para el resto del camino a seguir. Creo que en general una de las experiencias que más gratificantes ha sido para mí es aprender con errores propios, en emprendimientos propios, y también ver reflejado, digamos, esa misma situación en emprendedores que presentan este tipo de problemáticas, y darnos cuenta que a veces nos enfocamos tanto en ese primer paso que olvidamos que era una carrera de resistencia, como bien mencionas, ¿no? Todos estamos preparados para los primeros 100 metros de un maratón de 42 kilómetros, ¿no? Entonces, siento que mucho de ese mensaje que nosotros buscamos compartir es eso: prepárate, porque esto es una carrera que requiere, pues, ser consciente que habrá altibajos, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo ha escuchado. Sin embargo, no todo el mundo estamos listos para la frustración, la ansiedad, el estrés que esto pudiera generar. Y por qué no decirlo, también hay mucha gente que, a pesar de recibe toda esa energía y todo ese impulso, pues, de los logros, de esa satisfacción que, a pesar de que uno acaba raspado, cansado, desvelado, pues ve materializado todo ese esfuerzo en pequeñas metas y en pequeños hitos. Entonces, de alguna forma, esa sería una de las primeras ideas que creo que podría ser de mucho valor para los que nos vean, los que nos escuchen, y hacer énfasis en que Núcleo tiene como misión el sistematizar ese proceso y el dar ese acompañamiento a mediano y largo plazo que se requiere para que una idea pueda de verdad convertirse en una fuente de riqueza, y que, pues, desde mi perspectiva, pues no tiene nada de malo cuando se hace de manera responsable, cuando se involucra a la comunidad, cuando se ve por el beneficio de los aliados. Pues al contrario, creo que las grandes naciones, los grandes pueblos se han construido en torno a esa capacidad de generar riqueza, ¿no? Para uno y para la comunidad entera. Ahora, otra cosa, Omar. Lamentablemente, y esto es claro, no es un secreto, los mexicanos no nos caracterizamos por hacer trabajo en equipo. Y digo que esto es evidente porque obviamente en las competencias olímpicas o en los eventos deportivos, pues no destacamos o no se destaca los mexicanos precisamente en deportes que tengan que ver precisamente con la interacción, un trabajo en equipo. En este proceso de emprendimiento, pues obviamente también pasa lo mismo, y sobre todo por lo que comentabas hace un momento. O bien es el emprendedor que está picando piedra, que sirve como punta de lanza y está abriendo camino, pero pues detrás hay gente, o como comentabas, si tienes que establecer los cimientos de una casa, pues obviamente debes de ir integrando un equipo de trabajo, a lo mejor o socios o colaboradores o lo que sea, pero esta parte de el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el trabajar con recursos humanos, creo que es muy, muy importante. En alguna ocasión, algún profesor, no sé si recuerdas, o fue en otro lugar, mencionaba que muchas veces a las carreras de ingeniería precisamente
se les tiene hasta cierto punto como miedo o precaución por esta parte de las matemáticas, ¿no? Es que yo no quiero estudiar ingeniería porque tiene matemáticas, quiero algo que no tenga matemáticas. Que a donde quiera que se vayan encuentran más o menos matemáticas. Pero lo que también es cierto es que en estos sistemas de ingeniería que modelamos con matemáticas son completamente predecibles. Tienes un motor, un sistema, tú le aplicas un voltaje, una entrada y sabes la salida que va a tener. Pero con los recursos humanos no pasa eso, y con el trabajo en equipo tampoco pasa eso. No sé qué piensas al respecto y cómo pues han tratado de hacerle frente a este tipo de situaciones en Núcleo. Pues justo tocas un tema que es también, yo creo, fundamental y yo creo que hace evidente pues la experiencia que ya tienes en este tema de colaborar, ¿no? Hombro a hombro, con aliados, con socios, con clientes, con proveedores. Creo que, y yo lo recuerdo que incluso fue un tema por ahí que surgió desde que estudié el doctorado, que se me criticaba o se criticaba en general a este tema de la innovación y el emprendimiento como algo no científico. Y recuerdo mucho que en algún punto de pues ese trabajo yo me metí muchísimo a justificar y sorpresa, lamentablemente llegué a una conclusión parcial, obviamente bajo las condiciones que se dieron en aquel entonces, en las que de verdad me di cuenta que la innovación no es replicable, no cumple con algunas cualidades que las ciencias deben de tener para poder ser llamadas ciencias, y que por lo tanto, como bien mencionas, se vuelven un concepto de alta incertidumbre. O sea, lo que hoy en día resulta exitoso para un producto, puede ser que mañana ya no lo sea. Las condiciones que a lo mejor hoy en día estimulen el surgimiento de ciertos servicios o ciertos productos, puede ser que mañana simplemente ya no estén. Ejemplos hay muchísimos, así a corto plazo podríamos ver todo lo que detonó el tema de todo el tema sanitario, ¿no? La emergencia sanitaria que vivimos hace poco en el mundo, y cómo había necesidades que, a pesar de que todo el mundo las había visto, pues no eran un negocio, ¿no? Porque al parecer no eran tan atractivas, y podríamos considerar el tema de productos específicos, no sé, cubrebocas, gel y demás cosas que antes las podías ver en el aparador de la tienda, pero difícilmente las consumías. Entonces, justamente creo que platicar de este tema nos hace pensar en ello. La innovación es un proceso, es un sistema que puede de alguna forma replicarse, pero que siempre los resultados serán diferentes. Y justo gracias a procesos de iteración, o sea, a estos prueba y error, ¿no? que muchas veces, a veces en las áreas duras no concebimos, aunque son parte de un proceso de experimentación. Estos prueba y error de verdad hacen que el emprendedor tome fuerza, tome seriedad en su trabajo como, vamos a llamarle, inventor, creador, y bueno, solo para no usar la etiqueta emprendedor, ¿no? Pero creo que mucho de esa experiencia se acumula, y justo con el paso del tiempo, por eso decía que de alguna forma, pues tú que has estado ya varios años en el tema, lo mencionas de manera muy, muy clara, pues vas aprendiendo que no hay receta. O sea, eso a lo mejor suena muy obvio, pareciera que lo vas a ver en Wikipedia en 5 minutos y lo vas a tener, pero yo creo que nos cuesta mucho a los emprendedores entenderlo, y creo que es importantísimo también decirlo. Al no haber receta, tampoco hay reglas escritas, y si no hay reglas escritas, entonces tampoco hay límites de la cancha, ¿no? Y yo creo que cada uno de estos elementos va haciendo que este fenómeno de la innovación sea, pues pareciera hasta fortuito, ¿no? Pareciera una cuestión de suerte, cuando la realidad es que más que suerte, pues es estar en el lugar y en el momento adecuado. Entonces, dentro de toda esta temática, yo simplemente creo que la innovación y el emprendimiento tienen un componente muy importante de temporalidad y de ubicación. O sea, no es lo mismo vender una botella de agua en un desierto en donde no hay más acceso a las bebidas que a un lado de un glaciar. Y a lo mejor parecía muy sencillo este ejemplo, pero de alguna forma, entendiendo que no hay una receta secreta, entendiendo que no hay un atajo, entendiendo que pues es de mucha atracción el conocer experiencias de otros, pues yo creo que es como la única forma en la que te cae ese baño de realidad, en donde te das cuenta que o aprendes por tus tropiezos, o aprendes a través de consejos, de observaciones, de retroalimentación,
que otros aliados de manera voluntaria, a veces intencional, a veces no, pues te hagan saber, ¿no?, de tu proyecto y tu emprendimiento. Y justamente creo que Núcleo ha buscado muchísimo facultar este tipo de contextos y de espacios en el que una persona pueda, lo decimos coloquialmente, pimponear su idea, pueda comunicarla, pueda compartirla, sin caer en esta, digamos, mentalidad de secretismo, de querer guardar para ti una idea. Al contrario, entendiendo que mientras más polinices tu proyecto, mientras más retroalimentación, hay una frase famosísima de un autor que se llama Simon Sinek que dice que mientras más inspires a otros, más te vas a inspirar a ti mismo. Y creo que aquí hemos impulsado muchísimo esta idea de compartir, de vincularte, de asociarte, de tener esta mezcla tan atractiva que resulta de jóvenes con un montón de ímpetu y digamos, otros no tan jóvenes, pero que tienen ya una carga de experiencia suficiente como para que hagan ese match. Entonces creo que esa podría ser también una buena reflexión en torno a este proceso de emprendimiento, que muchos hoy en día están abusando y se están aprovechando. Me refiero pues a toda esta, vamos a llamarle ola, ¿no?, de pues pseudo gurús, pseudo mentores, pseudo expertos que pues lamentablemente ya hasta creo que hay una forma de decírseles o de referírseles, por ahí la leí hace poco, que son los vendedores de humo, ¿no? Que hay casos documentados famosísimos de gente que pues a través, no sé, de Instagram se fotografiaban coches deportivos, pero pues no eran sus carros, era un valet parking. Hizo tanta fama, hizo tanto renombre que las marcas le empezaban a patrocinar y sin saber que él no era un millonario, que él solo estaba en el lugar correcto para sacarse la foto. Y de pronto ya era un gurú en temas de negocios y daba consejos y inspiraba y motivaba. Entonces siento que eso abre también una área de oportunidad, un área de reflexión muy atractiva, en donde creo que al menos en el tema del emprendimiento y la innovación, un componente fundamental que no debe de faltar en las recetas de todos nosotros es la experiencia como tal, ¿no?, propia o asimilada pues a través de un tercero que pueda pues compartirnos un tesoro tan grande como lo es la experiencia previa, ¿no? A veces nos pasa mucho en México, bien mencionas, no nos gusta trabajar en equipo, no nos gusta pedir consejo, a veces somos como muy, no, yo puedo, yo lo intento, yo me aviento, pero creo que pues la sabiduría es la sabiduría, ¿no? Y así como el refrán, es de esas tres cosas que no se pueden ocultar, ¿no? El que sabe, sabe. Entonces yo creo que sería importante reflexionarlo e invitar a los que nos escuchan a saber que pues una muy buena práctica es acercarte y tratar de colaborar con quien ya te lleve cierta, pues no le quiero llamar ventaja, pero que ya haya empezado antes que tú. Probablemente no tendrá todas las respuestas, pero seguramente te podrá aportar pues todos los cómo no hacer las cosas, ¿no? Es que al final de cuentas también es muy valioso. Sí, al final del día de todo se va. A lo mejor no encontramos la receta, pero sabemos cómo no debemos de hacerlo para llegar a esto. Y precisamente ahora que platicas sobre esta parte de la innovación y por la situación en la que nos encontramos, una pregunta obligada tiene que ver con esta dinámica sanitaria que todavía estamos atravesando. Precisamente hace algunos años, en 2016, iniciamos de hecho, en 2016 organizamos un congreso que tenía que ver con esta tendencia de Industria 4.0, la digitalización de procesos productivos. No estoy seguro, pero probablemente en el estado. Hicimos, creo que el primer congreso donde hablábamos como tal al respecto. Si me equivoco y si hubo un evento antes, me gustaría conocerlo, pero yo hasta el momento no lo conocía como tal. Precisamente por esto que estuvimos involucrados pues en el estado y por parte de la Secretaría de Educación y reuniones que se tenía con la iniciativa privada, la academia y gobierno del estado, pues nos convocaban para ver cómo se le podía hacer frente a esta dinámica de la cuarta revolución industrial. Y recuerdo que comentaban que precisamente nos encontramos en un punto en el que la tecnología ha explotado de tal forma que ya no podemos darnos el lujo de hacer una planeación organizacional, estratégica a mediano o largo plazo. Hacían la analogía de que nos encontramos prácticamente como navegando en un río rápido, donde el rumbo de la embarcación tiene que estarse ajustando conforme a las situaciones, a los eventos que vayan presentándose. Y la verdad es de que una muestra clara de ello pues fue precisamente esta situación sanitaria por la que pues, ya llevamos un buen ratito,
seguimos todavía en este proceso que obligó por completo a cambiar la dinámica de trabajo. Nos reinventamos, y en mi caso pues me dio este espacio en las redes sociales, pero en realidad surgieron nuevos negocios, algunos trabajos se empezaron gradualmente, no quiero decir desplazar, pero quizá reacomodar, porque precisamente nos tenemos que hacer frente de alguna u otra forma a la nueva realidad, a nuevas dinámicas, y curiosamente con Núcleo surgió o nació prácticamente en medio de la pandemia. No recuerdo si antes o después. Entonces, a eso me refería con la pregunta obligada, ¿cómo es que les tocó vivir esta situación sanitaria con este proceso de la operación de Núcleo? Claro. Y pues sobre todo por eso que estamos platicando, que muchas de las mentorías o consultorías pues se tienen que dar aquí en sitio. ¿Cómo es que le hicieron frente a esto? Pues, o sea, yo creo que en ese tema es importantísimo también reflexionarlo, porque bien mencionas, creo que todos, incluso me parece una habilidad o una capacidad intrínseca del ser humano, es la adaptabilidad. Creo que el medio natural en el que como especie nos desarrollamos nos enseña día a día que hay que adaptarte, que hay que ajustarte. Quisiera llamarle evolucionar, pero creo que eso toma muchísimos ciclos, ¿no? Muchísimas pruebas y error, pero al menos sí nos toca adaptarnos todo el tiempo. Y como especie creo que una cualidad importante ha sido esa siempre, ¿no? La adaptabilidad, el que el ser humano viva en climas hostiles, extremos, hace evidente que o te adaptas o no sobrevives. Entonces, desde esa perspectiva creo que los negocios no son otra cosa más que una perspectiva nueva de toda esa dinámica que como comunidad, como especie tenemos. Y justamente lo dices de manera muy, muy adecuada. O sea, los negocios necesitan adaptarse y temáticas como la industria 4.0, esta revolución industrial que de alguna forma va muy ligada a estas eras de generación de riqueza, creo que pues nos hacen entender que el entorno en el que estamos es volátil todo el tiempo, y es difícil que encontremos, digamos, estas especies de mesetas tranquilas, estables. Creo que más bien, a lo mejor ya a reflexión personal o a título personal, diría que la vida es así, ¿no? Te cambia tan rápido, y en un momento puedes estar en una cosa y en el siguiente estás en el polo opuesto, que yo creo que sería interesante tenerlo en mente a la hora de hacer un negocio. Preguntas este tema de Núcleo, tienes toda la razón. Núcleo nació en un momento complicadísimo. Fue nuestro día de lanzamiento, y a la semana y media, si no mal recuerdo, se decreta la pandemia y caemos en este lockdown en donde todo el mundo cierra, no hay actividad, y el famosísimo encerrón, ¿no? de marzo del año pasado. Y de pronto pues nos quedamos con un edificio que tiene un aforo para 370 personas, que tiene servicios de físicos, ¿no? De instalaciones para que puedas, pues desde tener acceso sanitario, papel, jabón, agua para beber, etcétera, pues se quedó guardado casi que en su empaque, porque todo el mundo estaba en su casa encerrado, todo el mundo estábamos preocupados por otra situación. Creo que ese fue un punto importante que como organización me parece muy importante mencionar. El que la organización haya estado tan nutrida de jóvenes nos hizo adaptarnos súper rápido. Nos hizo de alguna forma entender que esto podía durar. No teníamos idea, al principio nos dijeron semanas, después por ahí nos espantaron con meses. Nadie se imaginó que iba a durar un año. Llevamos más de un año, quién sabe cuánto más tardemos en superarlo completamente. Pero desde el momento en el que se le empezó a llamar nueva normalidad, esto algo nos debió de haber preocupado, porque era como, oye, ya está la posibilidad de que así tengamos que hacer las cosas. Entonces justamente se dio este salto a estos medios digitales, a estos contenidos digitales. Nos dimos cuenta que empoderando a jóvenes te iban a tener toda la posibilidad de crear contenidos de interés, de valor, que pudieran aportar en este caso a las iniciativas de muchos otros que no tenían acceso al conocimiento o a las herramientas que aquí había. Entonces, durante un periodo de esa pandemia, precisamente, Núcleo se volcó a atender esta necesidad digital. De hecho, comenzamos como organización a trabajar en iniciativas para la contención, para la mitigación, para
de alguna forma superar este tema sanitario, y de ahí que nace toda la plataforma núcleo de atención psicológica. El edificio durante un periodo de tiempo se utilizó como el call center de la línea COVID. De hecho, aquí se adaptó toda la segunda planta para tener líneas telefónicas, y aquí había un ejército de doctores atendiendo telefónicamente el asunto del COVID. Y bueno, por un lado eso, por un lado los jóvenes que se dieron cuenta que el tema de la incertidumbre económica, el tema de los empleos, el tema de los cierres de negocios, de los paros de producción en muchas empresas, hacía darse cuenta que ya no había un empleo seguro, ya no había un ingreso seguro. Entonces, pues tratando de redondear un poco esto que comento, creo que el núcleo nace en un momento que podemos utilizar como ejemplo de esta situación tan volátil, ¿no? Teniendo todo listo, de pronto jamás nos hubiéramos imaginado que iba a caer una pandemia. Creo que los negocios son similares, o sea, hay gente que prepara su negocio 2 o 3 meses, 1 año, 2 años, y el día del lanzamiento alguna situación ajena o impredecible puede darse, y justo ahora hace rato hablaba de frustración. Creo que ese es un punto importantísimo. En el momento en el que flexibilizamos nuestra forma de actuar, en el que somos conscientes de que no controlamos el entorno y de que más bien nosotros nos debemos de adaptar a ese entorno, creo que también nos hace pensar, actuar y sobre todo tomar decisiones estratégicas mejor informadas, ¿no? Creo que esto que mencionas es fundamental, enfocándonos a que también el mundo cambió. O sea, en 6 meses el comercio electrónico creció el equivalente a lo que hubiera crecido en 10 años. La cantidad de ventas que se generaron por plataformas electrónicas tradicionales superó la expectativa por mucho, ¿no? El crecimiento de empresas como Amazon, como Mercado Libre, a nivel local y a nivel internacional, muchísimas más que se dieron, nos hizo ver precisamente esta posibilidad de hacer negocios en donde antes pues parecía que no se podía, ¿no? Irónicamente ahora en línea puedes comprar de todo, puedes comprar ropa, comida, calzado, carros, o sea, cosas que antes como individuo dices, no, es que yo cómo voy a comprar zapatos en línea, ¿no? Yo tengo que ir a la zapatería y necesito probar el zapato porque si no, ¿cómo lo compro? Pero fíjense cómo se adaptó todo este sistema, entendió al usuario y dijo, ok, ¿qué pasa si el usuario no le queda? ¿Qué pasa si el usuario tiene un pie más grande que el otro? Y no es bronca mía como empresa, es bronca de él como humano. En el momento que el sistema se adaptó y dijo, no te preocupes, devolución gratuita, yo voy por el producto a tu casa, yo te mando el sistema de mensajería para que recoja el producto y te lo cambio de talla, o te hago un reembolso total del dinero. O sea, situaciones que en una zapatería real antes del COVID no se podían dar. Y que es irónico cómo después del COVID se dan estos ajustes que hacen que la gente le tenga menos miedo a este tipo de dinámicas. Creo que así como el comercio electrónico, todo el tema de producción industrial, el tema de la calidad, el tema de las decisiones estratégicas basadas en información, y bueno, todo el abanico, ¿no? de posibilidades tecnológicas que hoy en día rodean a la industria 4.0, creo que es un ejemplo todavía más evidente de que o te adaptas a este contexto o simplemente pues te vas a quedar esperando la ola, ¿no? Y como el surfista novato, pues se te va a ir el día y no agarraste ninguna ola y te va a tocar regresar a la playa con las manos vacías. Acá es similar, o te adaptas y te avientas, o probablemente te vas a quedar esperando viendo desde la barrera, y este entorno, este ecosistema pues siempre va a cambiar, nunca va a ser mejor que hoy. Entonces por eso de alguna forma siempre está esta invitación de sí reflexionar, hacer estrategia, pensar, pero no hay como aventarte, o sea, no hay como dar el primer paso, porque así como aprendemos a caminar, el dar el primer paso nos obliga a pensar en dónde debe de ir el otro pie para no caernos, ¿no? Y cuando pones el otro pie, crees que ya lo tienes todo resuelto y ya tienes que pensar en dónde va el primer pie que moviste, a dónde lo tienes que acomodar, porque si no, de todas maneras no estás estable. Y bueno, pues los negocios creo que son un ejemplo muy, muy claro de esta dinámica. Sí, la verdad es de que yo me admiro, me asombro por la situación en la que arrancó este proyecto. Si de por sí el proceso de emprender ya es un tanto complicado, como comentábamos, no hay una receta como tal, pues ahora añádele el hecho de que ya más o menos tenías a lo mejor una estrategia de cómo empezar a trabajar, y a la semana te decían, híjole, fíjate que siempre no va a poder ser así, y no sabemos si este proyecto continúe un par de semanas más o un par de meses.
No es algo sencillo, sin embargo yo la verdad reconozco, admiro el trabajo que han hecho en estas condiciones y como bien comentas tienen alrededor de un año más o menos de operación y a pesar de ello pues se ha tenido un buen trabajo de difusión. De hecho un poco la intención de aprovechar este espacio, esta oportunidad que tuvimos de compartir es porque pues precisamente en el tiempo que llevamos ahí colaborando en la distancia, información que nos comparte replicamos entre los miembros de la comunidad y se han interesado cada vez más en saber acerca de qué es Núcleo. Me han hecho preguntas así, sobre, bueno, a mí me interesa emprender. Llego a Núcleo, toco la puerta, me registro y ya con eso me van a enseñar a hacer una empresa, me van a enseñar a ser un empresario. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito más acerca de este proceso. ¿Qué es lo que tendría que hacer, por ejemplo, un joven de la audiencia que está aquí en Querétaro, que quiere de alguna u otra forma utilizar esta plataforma que tienen de Núcleo como tal? ¿Cómo es que se podrían de alguna u otra forma sumar? ¿Qué beneficios podrían tener? ¿Necesitan algún requisito? ¿Hay alguna convocatoria o ciertas actividades que podrían desarrollar aquí en el centro? Cuéntanos un poquito más al respecto. Pues realmente creo que muchos de los objetivos de trabajo que tenemos como centro están enfocados en que el joven tenga a su alcance información de valor que le permita tomar decisiones pues positivas, ¿no? En temas de salud, como dijimos, en temas comunitarios, ¿no? O de interés social y por supuesto pues en temas científicos, tecnológicos, en temas de mercados, de innovación y de productos. Buscamos construir una opción para que los jóvenes nos vean como una ventanilla única que les permita tener acceso a información precisamente de valor y que los pueda guiar para tomar decisiones tan trascendentales como me meto a estudiar o pongo un negocio, ¿no? Que pareciera una decisión pues, de todos los días. Yo creo que muchos nos las preguntamos durante años antes de decidirnos a dar el primer paso. Siempre estuvo esa pregunta, híjole, ¿debería seguir de empleado o debería de aventarme, ¿no? ¿O debería de emprender algún proyecto o debería de hacer otra cosa? Pero creo que esta ventanilla de la que yo hablo se enfoca precisamente en eso, en brindar información, en brindar los medios necesarios para socializar un problema que a veces podríamos creer que es único, pero que no es único, es un problema compartido entre muchos otros jóvenes de la edad o del entorno en el que nos desenvolvemos. Hace un tiempo tuvimos oportunidad de hacer una serie de actividades fuera de la capital, visitamos la mayoría de los municipios del estado enfocados en esta temática y nos dimos cuenta que en esencia muchas de las dudas que tenía el emprendedor eran iguales sin importar si estabas en la capital queriendo emprender un negocio de crepas o estabas en la Sierra Gorda queriendo emprender algún negocio enfocado a la producción agrícola o pecuaria, ¿no? Y muchas de esas dudas van en torno a incertidumbres que existen detrás de esta idea que todo el mundo ha construido de ser empresario, ¿no? Ideas tan extrañas o tan complicadas que a veces simplemente crees que son tan únicas y que te sorprende que vas a otro municipio y de manera pues, parecida te dicen lo mismo. Entonces, tenemos una plataforma en línea que es cejuve.gov.mx. Tenemos dentro de ese portal tenemos toda la información. Tenemos el tema de atención psicológica, el tema de las convocatorias sociales, como los embajadores 2030, que es un programa muy atractivo, muy interesante, de voluntariado, yo creo que es ejemplar a nivel nacional. También tenemos todas las convocatorias propias del área de emprendimiento que van cambiando temporalmente, o sea, cada temporada del año tiene diferentes programas y que hoy por todo el contexto, digamos, de cierre de administración y demás, únicamente tenemos 2 proyectos vigentes. En el primer proyecto, que se llama Mi Espacio Núcleo 3.0, nos enfocamos nos enfocamos en el joven que ya tiene una idea de hacer algo. Nos enfocamos en el que dice, ya tengo experiencia a lo mejor cocinando, tengo experiencia en mi comunidad y sé qué sitios podría a lo mejor convertirlos en una atracción turística, tengo experiencia en ciertas habilidades, no sé,
sé hacer cosas de construcción, sé hacer artesanía, sé hacer alguna actividad de transformación. Ahora quiero saber cómo de esto puedo convertirlo en un negocio. Justamente creo que para ellos mi espacio núcleo es una alternativa muy interesante. Durante 3 meses, a través de 13 sesiones semanales, desarrollamos un concepto de negocio considerando los puntos más importantes que existen, digamos, en ese camino. Nos enfocamos en el tema de identificar el producto, identificar el usuario, identificar la necesidad, y a través de criterios como el que platicábamos también hace un momento de la empatía, podemos comenzar a desarrollar un negocio. Justamente esas 13 semanas van llevándote de la mano. Al final tú acabas con información que poco a poco construimos entre el emprendedor y el equipo núcleo, que te debe de poner en una posición en la que tú decidas. Tienes, al final del proceso de mi espacio núcleo, tienes la información suficiente para decidir si formalizas tu negocio o no. Y es importante porque se tocan temáticas de diseño de producto, de etiquetado, de normativa industrial, todo el tema fiscal, contable, legal. Pues obviamente las dudas que todo el mundo tenemos respecto a impuestos, respecto a que si me doy de alta, no me doy de alta, bajo qué régimen, qué tipo de sociedad, le acepto inversión a mi mamá o no, me asocio con el amigo o no. Creo que eso que planteas también me parece súper interesante, porque cuando nosotros, en vez de abrir capacitaciones, lo que hacemos es tratar de resolver dudas, nos damos cuenta que ese proceso, desde el momento en el que no lo conviertes en un taller, sino lo conviertes en una pregunta, te das cuenta que un montón de gente la tenía, ¿no? Y que a veces no se sentía ni siquiera cómodo haciéndola o expresándola. Nos ha tocado recibir gente de todo tipo, gente que lleva 25 años con su negocio y por primera vez está planteando la pregunta de ¿me daré de alta en Hacienda o no? Es increíble que un negocio prospere tanto tiempo sin estar como formalizado. Y obviamente tenemos casos de emprendedores muy jovencitos, algunos apenas rebasando los 18 años, que ya tienen proyectos productivos, por ejemplo, de tipo alimenticio o agroindustrial, y que estos productos o estos proyectos pues de alguna forma pudieran llegar a ser de valor y bastante exitosos, ¿no? Entonces yo creo que Núcleo, en ese primer proyecto, en esa primera convocatoria que hoy por hoy está abierta, se enfoca en ellos. Tenemos una segunda convocatoria que es mentorías. Esta convocatoria nos permite tener acceso a mentores que vienen de 3 áreas principalmente: industria, academia y gobierno. Tenemos desde funcionarios de primer, segundo nivel hasta empresarios, emprendedores que amablemente y de manera totalmente voluntaria han decidido aportar horas de sus días o horas hombre a la comunidad, que en este caso pues es Núcleo. Esa convocatoria en específico yo creo que nos ayuda o les sirve a los que, como planteabas, tienen preguntas más enfocadas a, bueno, quiero ser emprendedor, pero ¿qué hago? Quisiera tener un negocio, pero no sé de qué. Quisiera emprender en el tema de la comida, pero pues no sé ahí cuál es el área de oportunidad. Justamente creo que esta convocatoria de mentorías le da la posibilidad a un joven con esas, digamos, inquietudes, de solicitar a lo mejor una cita. En este caso es una sesión 1 a 1. Con el cambio del semáforo sanitario esperamos poder ya empezar a tener sesiones físicas aquí en las instalaciones Núcleo, y algunas otras por cuestiones de que sean usuarios de otros municipios y demás, pues las podemos hacer vía remota, Zoom o alguna otra plataforma digital. Y justamente en estas sesiones se puede experimentar esa asesoría o esa mentoría, ¿no? Sobre, oye, y quiero hacer un negocio, pero no sé en qué área, ¿no? O tengo dudas respecto a algunos temas ambientales, por ejemplo, pues con qué funcionario, a qué instancia pública podría yo acercarme, y pues de esa manera conseguir una cita. Son 2 de los programas que están abiertos. Sin embargo, la atención personalizada aquí es una constante. Todo el mundo tenemos eso muy claro. Y pues podemos recibir jóvenes que tengan preguntas aisladas o muy específicas, que tengan a lo mejor la posibilidad de acercarse físicamente a Núcleo y tomar todos estos talleres, o tomar todo un abanico de otros talleres digitales que ya contamos en la plataforma de YouTube, y que bueno, también podrían asesorarlos o acercarse pues a estas temáticas. Entonces, como para resumir, el primer contacto sería a través de la página, y pueden agendar alguna cita, ver las convocatorias que están
abiertas y entra más o menos el nivel de desarrollo, los intereses en alguna otra convocatoria. Con esta convocatoria de las mentorías me la pusiste difícil porque no sé en dónde encajo, no sé si encajo en la academia, no sé si encajo en gobierno o en la iniciativa privada. Si hay algo en lo que podamos apoyar, con mucho gusto. No, bienvenido, créeme que no hay problema por esa parte. Mucho de la creación de ese programa precisamente fue inspirado en perfiles como el tuyo. Gracias. Y lo digo con toda humildad, y lo digo con toda admiración hacia ti. Gracias, porque gracias. No solo lo he dicho yo, lo he leído y lo conozco de opiniones de terceros. Pues los negocios no se aprenden en el libro, ¿no? Los negocios, decía un contador amigo mío, que en papel todo el mundo es rico, ¿no? Ya el día que abres el negocio te das cuenta que esos números que proyectaste a veces ni siquiera cercanos están de la realidad. Entonces justamente creo que contar con mentores que tengan como experiencia comprobable, con experiencia de valor, precisamente en todas esas aristas, en todos esos roles, hace que estas mentorías sean muy exitosas. Si bien por supuesto que hay espacio para personas que tengan un perfil muy específico, gente que lleve muchísimos años a lo mejor en temas de política pública, o funcionarios públicos que tengan expertise en dinámicas de operación de proyectos, en solicitud de apoyos, etcétera, pues obviamente eso es de mucho valor. Para el tema del emprendimiento en específico, y es al que yo me refiero, perfiles como el tuyo son ideales, porque de alguna forma es una mezcla entre expertise académico, que ya te tocó ponerlo en la cancha, ya te tocó filtrarle, decir, oye, esto sí me sirvió, esto creo que lo voy a dejar ahí en ese cajoncito que todos tenemos de chácharas, ¿no? De herramientas que no sabes cuándo la vas a usar, pero ahí las tienes. Y bueno, la experiencia como emprendedor creo que también es fundamental. Como empresario, ya estableciendo, digamos, relaciones formales, comerciales, ya son otras responsabilidades que también son de mucho valor y son muy atractivas de compartir. Y bueno, pues evidentemente creo que perfiles como de este tipo, integrales, perfiles que han tenido por necesidad personal, por gusto, meterse en todo, creo que son útiles, son demasiado atractivos para nosotros. Y bueno, eso evidentemente no deja de lado a ningún otro perfil específico. Creo que esa es la ventaja de tener un abanico de opciones, y que el joven decida, después de este proceso en el que nosotros les damos acompañamiento, pues qué tipo de mentoría, qué tipo de acompañamiento es el que mejor pudiera funcionarles a ellos, ¿no? Sí, la verdad es de que pues al final del día todo suma. En realidad muchas veces nos sorprendemos, de la persona que menos creemos que podemos aprender algo es de la que más terminamos aprendiendo en ocasiones. Entonces, pues sí se puede colaborar en algo. Voy a revisar la convocatoria y vemos ahí en qué perfil me quieren encasillar, y con todo gusto. Por esa parte no hay problema, estamos muy abiertos, no solo contigo, sino con también la misma comunidad. Gracias a estas herramientas pues tenemos la posibilidad de establecer canales de comunicación directo para pues trabajar de alguna u otra forma mentorías o asesorías sobre proyectos muy técnicos del área de ingeniería, de manera particular de automatización. Y la verdad es de que, si bien es cierto, este proyecto de las redes sociales lo abrimos relativamente poco, pues ha ido creciendo más de lo que esperaba. Nunca me imaginé el impacto del alcance que se pudiera tener, y pues en realidad es bastante interesante lo que se puede hacer por estos medios. Y precisamente hablando de estos medios, ahorita pues nada más estamos viendo una partecita de núcleo, este pedacito, pero para la audiencia, ¿podrías describirnos un poco más acerca de las instalaciones tan padres, tan bonitas que tienes aquí? Claro, pues en general yo lo describiría como un espacio extraño, porque nos referimos a él como un edificio público, o sea, es un edificio de gobierno, en un entorno que no parece de gobierno, porque estamos en medio del Parque Querétaro 2000, aquí sobre Bernardo Quintana, en la ciudad de Querétaro. Quienes conozcan el parque pues se darán cuenta que es un entorno que no pareciera el propicio para un edificio de gobierno, ¿no? Para empezar por ahí. Ahora, como tal, el proyecto nace de una iniciativa de jóvenes con un diseño arquitectónico bastante atractivo, que busca precisamente dotar espacios modulares que le permitan a cada una de estas iniciativas pues desempeñar sus inquietudes o sus labores en la mejor forma. Como tal, tenemos 2 plantas en las que podríamos considerar que son nuestra cancha de juego principal, ¿no? Digamos.
Tenemos espacio de coworking que es gratuito, es público. Tenemos un horario ahora por el tema de la pandemia de 9 a 8 de la noche, corrido, de lunes a viernes, en el que podemos, bajo la reserva en línea, pues de solicitar y prestar, en este caso para los usuarios, pues un espacio de trabajo. Esto es el concepto de hot desk o digamos escritorio temporal, en el que pues yo necesito solo mandar una tarea de 1 hora, pues vengo y lo hago aquí en 1 hora y me voy, o tengo a lo mejor una serie de citas o de reuniones de Zoom que requieren algún espacio como estos para poderlas tener cómodamente, y bueno, pues vengo, reservo el espacio que necesito y lo desocupo. Tenemos también algunas cabinas específicas que alojan unos despachos, digamos una iniciativa muy atractiva, que son los despachos núcleo, que son pequeños equipos de trabajo principalmente de jóvenes que están ya en los inicios de su carrera ya profesional, ya después de haber egresado de diferentes digamos licenciaturas, y que están poniendo en práctica mucho de lo que aprendieron en temas de finanzas, el tema legal, el tema contable. Nuestro equipo supervisa de manera directa estas acciones, pero evidentemente lo que queremos es estimular que los jóvenes vengan a poner en práctica lo que aprendieron en un entorno real y con clientes reales y con escenarios reales, ¿no? Nosotros nos encargamos de, pues obviamente, garantizar la formalidad del proceso y pues vamos a llamar la tranquilidad para ambas partes en temas pues de resultados y demás cosas comprometidas. Tenemos espacios, salas de juntas que también se reservan por la plataforma. Tenemos un salón de clases, bueno, es un salón de clases, es un decir, pero en realidad es un aula de capacitación. Hemos tenido talleres, hemos tenido pláticas, hemos tenido focus group, hemos tenido diferentes actividades en ese espacio. Tiene un aforo de máximo 10 personas y obviamente pues cuenta con todo lo necesario para poder impartir o en este caso desarrollar una actividad de tipo capacitación. Tenemos consultorios de atención psicológica, de atención nutrimental, también repito, todo eso es gratuito, todo lo pueden consultar desde la plataforma. Tenemos un par para nosotros son los sitios o los espacios más reservados, ¿no? O más buscados, por decirlo de alguna forma, que más constantemente se reservan, esa es la idea. Un estudio de televisión totalmente equipado, un estudio multimedia que te permite grabar en pantalla verde y con equipamiento pues, de primer nivel y con el apoyo de técnicos especialistas en su área, pues para hacer todo este contenido multimedia. Y tenemos esta segunda área de alta demanda que mencionaba hace un momento, que son las cabinas de grabación. Tenemos dos, una pequeña que se reserva también en la plataforma para máximo 2 personas, en la que se pueden grabar podcasts, se pueden grabar voces, se pueden grabar doblajes, hasta meditaciones, hemos grabado canciones, hemos grabado de todo en esas cabinas. Y tenemos una cabina un poco más grande, hasta para 5 personas, que es la sede de toda la parrilla de los podcasts que se producen aquí en Núcleo. Se pueden escuchar a través de www.rxi.mx, que es nuestra estación digital. Y tenemos un montón de programas de emprendimiento, de salud, de esparcimiento, de cultura, de arte. Bueno, tenemos una parrilla muy interesante de programas. Todos son iniciativas, pues vamos a llamarlas jóvenes, aunque tenemos productores ya que no son tan jóvenes, ¿no? Y que, bueno, disfrutan de esta labor. Y que de manera muy interesante nuestro equipo de técnicos también nos apoyan con el tema de la producción y demás. Y también nos asesoran y nos ayudan con el tema de subir los podcasts y los demás contenidos a plataformas como Spotify, toda la plataforma de iTunes y demás, en donde puedes escuchar todo este tipo de contenidos. Tenemos también un auditorio. El auditorio es para alrededor de 150 personas, más o menos, que está también totalmente equipado. En él podemos hacer conferencias, eventos, ha habido hasta ensayos de pastorelas, bailes, en fin. Quiero enfatizar muchísimo, es un espacio público para la comunidad queretana. Entonces, vienes, solicitas tu espacio y cumpliendo ciertos requisitos, obviamente de disponibilidad, pues tú puedes hacer uso del espacio totalmente gratis. Y pues yo creo a ti y a mí nos tocó pensar en, oye, ¿dónde podría conseguir un auditorio para algún evento? Y salvo esta infraestructura que normalmente las universidades tienen, pensar en espacios de este tipo gratuitos para tener tú un evento personal, en el entendido de que sea una iniciativa, digamos, pública y demás, pues es complicado creer que hubiera. Y bueno, hoy en día lo hay.
Tenemos también terrazas, todos los jardines alrededor del edificio pueden utilizar, hay unas casetitas ahí con unas mesitas al aire libre para quien se aburre de trabajar aquí, sale y allá en el jardincito está haciendo su labor. Y bueno, pues en la planta alta tenemos salas de juntas, tenemos también 2 terrazas, una más pequeñita para 25 personas y otra para alrededor de 60, en las que hemos hecho lanzamientos de aplicaciones, lanzamientos de negocios, degustaciones, eventos artísticos, culturales. Tenemos una galería de arte también que es pública, también tiene una cartelera que mi compañero Alejandro Vázquez coordina y que va dándole espacio a jóvenes talentos, a jóvenes creadores queretanos, pues para, en este caso, mostrar su arte y demás actividades que desempeñan. Entonces, en general, es un edificio que está enfocado también a los jóvenes, público abierto. Quien no lo conozca, visítenos, por favor, conozcan las instalaciones. Hoy en día aprovecho el comercial para hablarles de la aplicación Núcleo. Hace unas cuantas semanas la lanzamos ya oficialmente, también fue una aplicación que se terminó justo antes de la veda electoral y entonces tuvo que estar pues en pausa un rato, pero hoy en día ya está abierta. Ahí tú te metes, bajas para Android o iOS, bajas app Núcleo como el nombre de nuestro sitio, y básicamente tramitas tu credencial digital que te genera un código QR con el que tú puedes hacer todas las reservas digitales, venir y pedir espacios, y obviamente a través de la aplicación te llega información, convocatorias y pues demás digamos elementos o eventos importantes para el emprendimiento, la innovación y los jóvenes. La verdad, Omar, te repito, bien interesante. Yo reconozco el trabajo que has venido haciendo en este tiempo en este proyecto de Núcleo. La verdad, sobre todo, si de por sí, como comentabas hace un momento, este proceso de emprendimiento y trabajar con los jóvenes no siempre es sencillo. Ahora, si le sumamos el hecho de estar trabajando pues precisamente en las condiciones con las que tocó arrancar este proyecto, que fueron tan especiales por esta situación sanitaria, pues eso habla todavía de mejor manera del trabajo que han venido haciendo no solo tú, sino tu equipo de trabajo. Entonces, de verdad, te felicito, reconozco tu trabajo. Y ya para terminar, para no alargar también tanto esto, ¿algo más que quieras compartir para la audiencia, algo que se nos haya pasado comentar? Pues obviamente reiteraré la invitación. Viene un cierre de, esta segunda mitad del año muy interesante. Vamos a ser sede por segundo año consecutivo del Inc. Querétaro. Este evento será en agosto. Es el festival de emprendimiento más importante de México. Y bueno, es una iniciativa que por segunda vez, porque ya fuimos sede el año anterior, pero por segunda vez sale de su sede original, que es Monterrey, Nuevo León, y se hace fuera de esos espacios. Es un evento que está nutridísimo, tenemos speakers de primer nivel, tenemos meetups, tenemos meet and grill, que son como eventos interesantes en donde podemos vincular jóvenes con mentores, con empresarios, con rondas de inversión. Y toda esa semana va a ser una semana de fiesta para nosotros. Tenemos asignados por día espacios específicamente para cámaras empresariales, para centros de investigación, pues para todo el ecosistema de los clústeres ya especializados en el estado. Y yo creo que va a ser una semana padrísima. Yo creo que vamos a estar en contacto, te hago llegar información. Seguramente pues estarás invitado, yo creo que por diferentes temáticas en las que pues, tu contenido viene enfocándose. Tenemos también en puerta, ya estamos a un mes prácticamente del evento, es el Maker Day. Es un día totalmente enfocado en toda la comunidad maker que hay en México y obviamente en la región, que a través de tecnologías de manufactura aditiva y demás, digamos digitalización de estas realidades, pues nos permite dar un vistazo a lo que promete, digamos, todo este segmento industrial. Tenemos también un evento enfocado al STEAM, o sea, queremos estimular la incursión de más mujeres en el tema de ingeniería, matemáticas, ciencia, tecnología. Hoy en día, a título propio, pues lo queremos también agregarle a estas siglas, pues el tema del emprendimiento. Si bien hay mujeres empresarias muy reconocidas en México, creo que nos caería muy bien que hubiera más, porque tiene una cualidad muy interesante, una sensibilidad social que a veces a los emprendedores, digamos,
nos cuesta trabajo desarrollar y que a veces las mujeres ya la tienen y que eso hace la diferencia en muchos de sus emprendimientos. Este evento también contamos con empresas que han desarrollado programas especializados en estos temas de inclusión de mujeres vamos, toda esta temática, y va también a estar padrísimo, va a tener unas conferencias magistrales, algunos foros, obviamente también está invitadísimo tu audiencia, te vamos a hacer llegar invitación. Y en puerta tenemos también las noches de emprendimiento, que es un evento que estamos en esta segunda temporada desarrollando los días jueves en colaboración con diferentes cámaras. Tuvimos justamente el evento que mencionabas con Canacintra, coincide que es su aniversario, pero bueno, ellos como buenos padrinos de esta segunda temporada pues nos han permitido hacer un evento muy padre que ha sido de mucha utilidad para muchos que pudieron ir, y que busca que 3 empresarios digamos reconocidos y con bastante prestigio en cada una de las cámaras nos compartan de manera muy amena 10 minutos en una conversación como muy casual, pues opiniones, conclusiones, consejos sobre el emprendimiento. Y justamente la siguiente semana tenemos ya por ahí en puerta la siguiente, que es con Canaco. Tenemos también ya platicado por ahí algunas otras sesiones. De este evento nos quedan todavía 4 emisiones más, entonces pues vienen algunos días interesantes, que eso al menos solo por hablar del área del emprendimiento, pero en el área a la que nosotros también colaboramos, que es el desarrollo profesional y laboral, pues tenemos algunos reclutamientos masivos. Esta semana tuvimos la Feria de Oportunidades Académicas, se invitó a todas las universidades del estado, públicas y privadas, se les proporcionaron espacios para hacer difusión de sus becas, financiamientos, programas, carreras. Y bueno, también ha sido espectacular la respuesta de los jóvenes que están interesados en entrar a estas temáticas. Y tenemos también algunos foros laborales enfocados ahora, por ejemplo, al tema de la industria 4.0, que igual yo creo que también va a ser un tema muy interesante para ti. Y que bueno, viene un calendario de eventos casi que uno a la semana. A veces son más de los que quisiéramos, porque muchos de ellos a mí me gustaría poder sentarme y ser yo el espectador, pero bueno, pues no me queda más que estar apoyando al equipo y pues agradeciéndote la oportunidad, los comentarios, de verdad, reitero, creo que más allá de la amistad que ya tenemos, creo que es bastante interesante, es un referente, yo lo he compartido con varios jóvenes con los que colaboro, que existen profesionistas como tú, men, que han pasado de la academia al emprendimiento y del emprendimiento al tema de la divulgación, y que justamente creo que tú y algunos otros casos que hoy en día también empiezan a tomar bastante inercia, se vuelven como actores y yo los llamaría factores de cambio. O sea, ya no es el típico profesionista que está en el escritorio de 9 a 5 y saliendo se olvida. Creo que las redes sociales te dan chance de tener un acceso y un alcance increíble, como mencionaste, y que pues el contenido que conozco que has subido y demás me parece súper cool. Y bueno, yo de verdad creo que este canal promete para mucho. Muchas gracias, pues ahí te debemos la mención por tan buenos comentarios, pero en verdad, pues gracias, como comentas, la verdad hemos coincidido en algunos eventos, siempre andamos corriendo de un lado para otro y en verdad te agradezco pues el espacio, ya teníamos un buen ratito que nos dábamos este espacio para platicar un poco más en confianza. La verdad es de que en los últimos eventos en los que habíamos coincidido, pues casi nada nos saludábamos y ya otra cosa. Entonces en verdad disfruté mucho el espacio, te agradezco y pues seguimos en contacto. Gracias. De esta manera hemos llegado al final del video del día de hoy. Muchas gracias en verdad por llegar hasta este punto. Me gustaría conocer tu opinión acerca de Núcleo y sobre este tipo de contenido. Cuéntame, ¿habías tenido anteriormente contacto con este espacio para jóvenes emprendedores en el estado de Querétaro?
¿Tienes algún proyecto de emprendimiento que te encuentres actualmente impulsando? En verdad, me dará mucho gusto poder leerte en los comentarios. Por lo pronto me despido, no sin antes recordarte que si el contenido fue de utilidad, en verdad me ayudarás enormemente suscribiéndote al canal y activando todas las notificaciones para que YouTube de esta manera te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Sígueme en mis redes sociales para que de esta manera entremos en contacto y revises el contenido personal que comparto por estos medios. Por lo pronto me despido. Te recuerdo que mi nombre es Ricardo Luna y te veo por acá en un siguiente video. Y recuerda, utiliza tu capacidad inventiva para crear, no para destruir.